Cuestionan las elecciones presidenciales, legislativas y municipales que vienen en El Salvador. Un consorcio de organizaciones y universidades denominado Observa El Salvador 2024 acaba de advertir que el proceso del 4 de febrero es desigual a favor del oficialismo. Expertos y académicos han analizado el panorama durante las últimas semanas y aseguran que el Tribunal Supremo Electoral del país y el Ministerio de Hacienda no han garantizado la entrega oportuna de la deuda política a los partidos, lo que crea, según este análisis, unas condiciones injustas para los partidos que compiten al carecer del financiamiento mínimo del Estado. Además, el consorcio asegura que el Congreso, de mayoría oficialista, aprobó reformas legales que tienen incidencia directa sobre las elecciones, como la reducción de municipios y escaños en el Parlamento, además del cambio de fórmula para asignarlos, lo que puede generar, dicen, una reducción del pluralismo. A partir de estas elecciones, el Parlamento pasará de 84 a 60 congresistas, mientras que tras los comicios municipales del 3 de marzo, las alcaldías pasarán de 262 a 44. De acuerdo con diversas encuestas, el partido oficialista de Nayib Bukele, Nuevas Ideas, logrará mayorías relevantes en todas las votaciones, mayorías que se han visto potenciadas por esos cambios, provocando que el oficialismo se quede casi con la totalidad de congresistas, dejando a la oposición con uno o dos representantes. ¿Cuán relevantes serán esos cambios en los resultados en el contexto de alta popularidad de Bukele? Ruth Eleonor López es abogada y experta en Derecho Electoral y Participación Ciudadana. Es la jefa de Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal y fue asesora legal del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador durante 6 años, hasta el 2014. Señora López, gracias por su tiempo. Bienvenida al programa. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Gustavo. Para mí es un placer estar con ustedes. ¿Cuán graves son esas decisiones adoptadas por la institucionalidad de El Salvador en este proceso electoral? Llegar al proceso electoral 2024 y no hablar precisamente de todos los antecedentes es como tratar de validar un proceso electoral que ha sido plagado de irregularidades. En primer lugar, porque hay un cúmulo de reformas electorales que se han producido durante el último año, que es justamente para adecuar las reglas. En materia electoral, ninguna reforma es inocente, es decir, hay una búsqueda intencionada de un resultado determinado, y este es el caso en el caso salvadoreño. Por ejemplo, en el caso del sistema electoral legislativo salvadoreño, no solo se disminuye, se cambia la magnitud de las circunscripciones, es decir, se disminuye la cantidad de personas a elegirse, sino también hay un cambio de fórmula. Pero además hay una asignación de 741,000 personas desde el exterior a una circunscripción especial, que en este caso es la circunscripción de San Salvador. Es la capital de la República y por lo tanto, digamos, ese departamento donde está la capital es donde más diputados se eligen. Todos estos elementos, esta combinación de elementos, es parte de una, digamos, ingeniería electoral y da un resultado diferente al que se hubiese obtenido si se hubiesen mantenido las condiciones de la contienda con las cuales empezó el proceso electoral. Además, en el caso de las municipalidades pasa exactamente lo mismo. Y a esto hay que adicionarle justamente algo que ya refería en su introducción, y es las condiciones de inequidad de la contienda, no solo por la falta de deuda política que tienen los partidos políticos y por el uso abusivo de los recursos públicos por parte del gobierno, sino por la falta de actuación del Tribunal Supremo Electoral, que no actúa como árbitro frente a esta desigualdad y justamente frente a las ilegalidades planteadas. Claro, déjame preguntarle algo. Estos cambios son cambios que permanecen en el sistema, es decir, que hoy, en esta elección, tienen un impacto, pero que en el futuro el Partido Nuevas Ideas puede tener baja popularidad o menos popularidad y las reglas van a ser las mismas. Es decir, cambiar las reglas antes de las elecciones no hace que esas reglas sean ilegítimas, si no estoy mal. Por supuesto, lo que ocurre es que las reglas lo que producen son menos representación y pluralismo. Y eso sí atenta contra los principios constitucionales establecidos en nuestra Constitución. Es decir, si nosotros tuviésemos un sistema de frenos y contrapesos y sala de lo constitucional que funcionara, estas reformas sin duda hubiesen sido declaradas inconstitucionales. Porque, por ejemplo, en el caso de la fórmula se ha elegido una fórmula que es la que genera menos representación.
La fórmula que genera una mayor representación es la fórmula Jade de restos de cocientes y residuos, que es la que teníamos antes, y hoy es una fórmula que está en el otro extremo. Y esta es una fórmula que se utiliza en un sistema de partidos fraccionados, que no es nuestro caso, no era nuestro caso. Lo que ocurre con esto es que, si bien estas reformas están justamente para permanecer en el tiempo y pueden ser y serán aplicadas en otro momento, lo cierto es que en este momento hay una regla importante en el caso salvadoreño, y es la cancelación de los partidos políticos que no alcanzan 50.000 diputados o un escaño. Alcanzar un escaño bajo las condiciones es mucho más difícil de lo que era anteriormente, precisamente porque se favorecía la representación política y el pluralismo. Y esta nueva fórmula no lo hace. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que, por ejemplo, si hubiésemos traspolado, dos datos voy a dar, si traspolamos los resultados electorales del 2021 y les aplicáramos estas reformas que se han producido, se hubiese producido una representación, una sobrerepresentación del partido de gobierno en más de un 27%. Esto significa que el partido de gobierno actúa como un ladrón de escaños porque está en detrimento de la representación de otros partidos políticos, por un lado. Y por el otro lado, que hay que también tener en cuenta, es que todo este fenómeno produce, por ejemplo, que tres partidos políticos de los que obtuvieron un escaño en la elección anterior y lograron mantenerse por eso en la contienda electoral, en la vida política, en el sistema político salvadoreño, no lo hubiesen obtenido. Y eso es justamente lo que puede ocurrir en este próximo proceso electoral en un país donde solo hay 13 partidos políticos y que además constituir partidos es realmente muy difícil. Lo que pasa, permítame seguir haciendo de abogado del diablo en esta conversación. En un contexto en el que hay una creciente desafección política, no solo en El Salvador, en general, en las democracias occidentales, en las democracias liberales, el hecho de que haya políticos que digan: aquí hay demasiada gente en los parlamentos viviendo del erario público, del erario. Hay demasiada gente viviendo en cargos y no son necesarios para el funcionamiento. Pasar de 84 a 60 no hace que no haya representación. Simplemente que hoy hay una mayoría que apoya el Partido Nuevas Ideas, pero en el futuro Arena o otros partidos pueden tener mayor representación y esos 60 reflejar la realidad política del Salvador. Perfectamente. Lo que pasa es que en ese caso, digamos, el argumento que está utilizando es el costo asociado al funcionamiento de un órgano. Y lo que puedo decirle es que, por ejemplo, en el caso salvadoreño, en el año 2000, el presupuesto de la Asamblea Legislativa, donde estaban 84 diputados, era de $15.5 millones. De 15.5 millones de dólares. En el 2002 era de 17.7 millones de dólares y eran los mismos 84 diputados. En el 2023, con una bancada mayoritaria, sobrepasaba los 56 millones de dólares. Y el presupuesto planificado para el año siguiente, o sea, para el 2024, ya con 60 diputados, prácticamente se mantiene lo mismo. Es decir, aquí el tema no es la cantidad de diputados, me explico, porque claro, la cantidad de diputados es importante en función de nuestra Constitución, porque se establecen determinadas mayorías, es decir, el número de 60 corresponde, igual que el de 84, corresponde a las mayorías establecidas en la Constitución. La mitad, por ejemplo, la mitad más uno, en las 2/3 partes o las 3/4 partes, y por lo tanto tiene que ser un número múltiplo de 2. En ese sentido, lo que se redujo es de 84 a 60, pero pudo haber sido 48 o pudieron haber sido más. Pero ahí es donde hay que tener en cuenta de si el pilar realmente, o sea, si la razón real es la disminución de un presupuesto o es justamente la conformación y la manipulación de las reglas electorales. Ya, interesante. Proyección política. Es evidente que hoy el partido de Nayib Bukele goza de una alta popularidad en El Salvador. Lo dicen las encuestas, se demostró en el último ciclo electoral y muy probablemente, cuestión sobre la constitucionalidad o no al margen, el presidente Bukele va a salir reelecto con un amplio apoyo popular. Estos cambios que ustedes están denunciando, que el consorcio ha puesto sobre la mesa, que dice que deterioran la capacidad de representación, ¿cuánto han alterado el resultado de esa ola del Partido Nuevas Ideas y de Bukele que ya se esperaba? Es decir, lo que le estoy preguntando es, ¿va a cambiar mucho el hecho de que haya estos cambios? Porque si uno no sabe lo anterior, que ya había una alta popularidad,
uno puede ver el resultado y decir, claro, es que ha cambiado las reglas, cuando con las reglas antiguas también hubiera obtenido un gran resultado el Partido Nuevas Ideas, ¿o me equivoco? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de la representación es lo que le explicaba. El Partido Nuevas Ideas obtuvo más o menos un 64% de los votos correspondientes a la Asamblea Legislativa y eso le permitió alcanzar el 65% de los escaños. Es decir, un más 1,25 más o menos de correspondencia entre esa representación, esos votos obtenidos, de esa proporcionalidad de los votos obtenidos y los escaños que se corresponden. Sin embargo, si esas reglas hubiesen sido utilizadas, no hubiese obtenido el 64%, el 65% de los escaños, sino más del 90% de los escaños. Y ese es el punto de la representación a los cuales nos estamos refiriendo y de la desproporcionalidad que se produce, digamos, otorgándole más de lo que le corresponde. De ahí que, por supuesto, la popularidad es un elemento muy importante, pero el cambio de las reglas también. ¿Por qué? Claro. Porque se han adjudicado, por ejemplo, en el caso del departamento de San Salvador, donde según las encuestas también es donde más apoyo se ha perdido, se han cargado los electores de los electores del exterior al departamento. Y esto tiene una carga muy importante, una carga política muy importante, porque los salvadoreños desde el exterior, precisamente porque, digamos, no conocen de manera inmediata, no están directamente relacionados con lo que ocurre en el territorio nacional, y que también hay una amplia propaganda desplegada a nivel nacional e internacional, pues hay una intermediación realmente que está operando en el caso del exterior. Por supuesto, el derecho de los salvadoreños residentes en el exterior es incuestionable. Nosotros tenemos un voto desde el exterior desde el 2014, que fue la primera vez que se implementó. Lo que pasa es que era una modalidad diferente, una modalidad postal que no facilitaba el ejercicio del sufragio. Es Ruth Eleonor López, es abogada, experta en Derecho Electoral y Participación Ciudadana. Es la jefa de Anticorrupción y Justicia en la organización Cristosal. Señora López, gracias por su tiempo. Feliz noche. Muchísimas gracias, Gustavo. Es un placer haber estado con usted.